Buenos días para todos. Mi nombre es Karime Vargas Cáceres. Soy docente cátedra de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y a continuación presentaré los resultados de validación de un cuestionario socioeconómico, que es uno de los instrumentos principales en la recolección de datos en un proyecto general que estoy llevando a cabo en el marco del doctorado en lingüística de la Universidad de Antioquia. El proyecto se llama Análisis sociolingüístico en la producción de textos argumentativos universitarios, un estudio de caso. Compartiré pantalla en este momento. Bien. Esta ponencia la titulé Validación de un cuestionario socioeconómico como instrumento para recopilar información sociolingüística. Es una ponencia virtual en el Congreso de Psicología y Educación. Es de investigación mixta profesional y el eje temático es educación. La agenda tiene los siguientes puntos. Haré primero una contextualización del tema de investigación, el problema, los objetivos, las hipótesis y algo referido a la metodología. Luego hablaremos del proceso de recolección, perdón, de validación del cuestionario, la recolección de los datos, las conclusiones y las referencias bibliográficas. El problema de investigación surge primero porque soy docente de la Universidad Industrial de Santander en el campo de la producción textual, en el campo de la lingüística, y de acuerdo a los antecedentes que se han revisado, partimos del hecho que es necesario que esos procesos de recolección y de producción textual estén enmarcados en una lingüística centrada en el significado y en el texto. Segundo, porque también hemos reconocido con la búsqueda de antecedentes que existen dos modos discursivos que están estrechamente ligados y que son cruciales en el campo universitario. Ellos son la exposición y la argumentación. Tercero, porque también existen falencias en la producción de textos con carácter argumentativo en la universidad. Esto lo refieren numerosos autores y también a partir de las prácticas de enseñanza que he podido llevar a cabo en la universidad. Carlino sostiene que también es necesario que se interroguen esas prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad. Partimos del hecho también de que las variables sociales condicionan la producción de cualquier tipo de discurso, ya sea oral y escrito, y por esa docencia directa que he tenido con estudiantes de educación superior. De acuerdo a esto, el problema lo sintetizamos en la siguiente pregunta: ¿de qué manera influyen el estrato socioeconómico, el género y la edad en la producción de discursos académico-argumentativos de estudiantes de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Industrial de Santander? Los objetivos generales del proyecto son identificar y analizar la influencia de variables sociales en la producción de textos argumentativos en la población descrita, y el segundo objetivo general es comparar los cambios que se generan cuando llevamos a cabo una intervención metodológica con un grupo experimental. Entonces, ¿cómo se dan esos cambios en la producción de textos argumentativos académicos? Como objetivos específicos tenemos describir mediante una prueba escrita o diagnóstico cuáles son las estrategias discursivas que emplean los estudiantes para producir textos argumentativos. El segundo es analizar las diferencias en relación a la estructura textual, el tipo de disputa, la clase de argumento y la fuerza argumentativa de acuerdo con las variables seleccionadas. Finalmente, proponer un modelo de intervención teórico-metodológico para orientar la producción de textos argumentativos en la universidad. Tenemos dos hipótesis de partida. La primera es que existen diferencias significativas en los niveles de argumentación de los estudiantes de la muestra seleccionada en relación al estrato social, el género y la edad. Y la segunda hipótesis es que una orientación teórico-metodológica sobre la escritura académica y la teoría de la argumentación con un grupo experimental puede mejorar los niveles de escritura argumentativa. Con respecto a lo anterior, tenemos las siguientes variables. Tenemos como variables independientes el estrato, la edad, el género y la intervención teórico-metodológica sobre argumentación, y como variables dependientes el tipo de disputa, el tipo de argumento y la fuerza argumentativa. El tipo de disputa, desde la perspectiva pragmadialéctica de Van Emeren y Grotendorf, es identificar si esas disputas son únicas, múltiples, mixtas o no mixtas,
el tipo de argumento que seleccionan los estudiantes, si son de autoridad, de experiencias personales, ejemplificaciones o definiciones, entre otros, y la fuerza argumentativa a partir de unos cualificadores modales, a partir de la ausencia de falacias argumentativas o del tipo de argumento que se seleccione para apoyar los puntos de vista. Los asideros teóricos son estos, pues tienes estos 4 grandes pilares. El primero tiene que ver con lingüística textual, porque es en sí desde donde se va a hacer la producción de los textos argumentativos. Lo referido a escritura académica, cómo se da la escritura académica en la universidad. En la teoría de la argumentación, el enfoque pragmadialéctico, sin embargo, se han revisado también las teorías de la argumentación generales para seleccionar y justificar muy bien por qué nos enfocamos en la perspectiva pragmadialéctica, y desde la sociolingüística, cómo las variables sociales influyen en la producción de textos. Y esa es la perspectiva metodológica para llevar a cabo el análisis. Grosso modo, la metodología se resume en el siguiente esquema. El paradigma y tipo de investigación, nos encontramos en un paradigma mixto de investigación. El componente cuantitativo lo procesamos con el programa SPSS en versión 24 y el componente cualitativo con NView. Específicamente nos encontramos en un estudio de caso, tenemos un grupo experimental, un grupo control. La población son estudiantes de licenciatura en literatura y lengua castellana matriculados en 2019, segundo semestre, y tenemos 2 técnicas de recolección de información, la construcción textual y el cuestionario socioeconómico. Bueno, esta tabla sintetiza el tipo de investigación, el nivel de investigación de todo el proyecto doctoral. De acuerdo a la naturaleza de los datos, hemos dicho que el enfoque es mixto porque alterna los datos cualitativos y cuantitativos. Según la naturaleza de los objetivos o los alcances, es correlacional porque lo que queremos ver es si los factores sociales inciden en la producción de los textos argumentativos. El diseño, tenemos un diseño cuasi experimental, y ese diseño cuasi experimental nos permite tener una mayor validez ecológica y asegurar que los datos sean recogidos en ambientes académicos y naturales. En el estudio, de acuerdo al estudio de caso, pues nos permite también la comprensión de un fenómeno social concreto. Desde la naturaleza de las fuentes hablamos de una investigación empírica porque las fuentes de análisis son hechos observables. De acuerdo al grado de abstracción, es una investigación aplicada que busca resolver problemas prácticos con poco nivel de generalización, y esto es a partir del último objetivo general, que es hacer o proponer un modelo de intervención teórico-metodológica para orientar la escritura de textos argumentativos académicos. Desde la dimensión cronológica es una investigación sincrónica porque hacemos un estudio en un momento actual, una dimensión actual y concreta. Y en el campo espacial, pues se estudia ese fenómeno en un ambiente natural, ambiente académico natural. Bueno, en cuanto al enfoque de investigación, hemos optado por el enfoque mixto debido a que reúne las bondades metodológicas de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Nos permite pues incorporar estas nociones y estas principales cualidades de los 2 enfoques. Ahora, dentro de ese enfoque mixto, reconocemos 2 subtipos. Uno es el modelo mixto, en donde las dimensiones cualitativas y cuantitativas se combinan en la misma fase. Cada fase de la investigación se llevarían a cabo al mismo tiempo con las herramientas cualitativas y cuantitativas. Y el método mixto, donde encontramos que lo cualitativo y lo cuantitativo van en fases independientes, en fases diferentes. En la investigación hemos optado por el método mixto, es decir, en cada fase habrá momentos independientes de procesamiento de los datos desde enfoque cualitativo, desde enfoque cuantitativo. Aquí podemos observar cuáles son esas fases de la investigación. Tenemos 4 fases. La primera es el diagnóstico. Se hizo o se hace mediante la escritura, una prueba de escritura, el cuestionario, que es el que vamos a identificar cómo se llevó a cabo la validación, y el procesamiento de estos datos fue con enfoque cuantitativo. Luego viene la mediación pedagógica, se genera pues la propuesta de intervención, se procesan los datos con enfoque cualitativo, el producto final es una prueba escrita de salida, también los datos se van a cuantificar y
la última fase es la comparación. Se hace un contraste y se utilizan herramientas cuantitativas. Bueno, ya en la segunda fase de esta ponencia, pues hablaré del proceso de validación del cuestionario. Tenemos dos instrumentos. El primero es el cuestionario socioeconómico, constituido inicialmente por 57 reactivos y una prueba de escritura en el aula. Estos 57 reactivos, pues, incluyen datos personales, datos académicos, datos familiares, datos de los padres y datos culturales. Y en la prueba de escritura, pues, el detonante o el desencadenante de la escritura fue una situación de profesionalización docente manifestada mediante memes y mediante comentarios virtuales de una noticia de un diario regional. El cuestionario, pues, pasó por unos procesos de validación. El primero fue por jueces expertos. Ellos evaluaron la pertinencia y la adecuación del cuestionario. En la pertinencia miraron que las preguntas estuvieran ajustadas a los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis. Y en la adecuación, que se ajustara a la población, estudiantes universitarios de cuarto semestre. La segunda parte de la validación fue una prueba piloto que se hizo con estudiantes de la misma licenciatura en el primer semestre del año 2019. Bueno, en la validación del cuestionario se convocó a 3 doctores de la Universidad Industrial de Santander para validarlo. Evaluador 1, evaluador 2, evaluador 3. Se recuperan los nombres por medio de esta codificación, las iniciales de sus nombres. Todos los evaluadores tienen título de doctor en áreas relacionadas con la investigación, lenguas modernas, semiótica, lingüística, didáctica de la lectura y la escritura. Bueno, hacen parte de la dirección de posgrados o de grupos de investigación. Un corto perfil de los evaluadores. Son docentes planta de la Universidad Industrial de Santander y pues con amplia experiencia en las cátedras de lingüística y de sociolingüística de argumentación. Cada juez experto, estos 3 jueces expertos recibieron 2 instrumentos. El primero fue el cuestionario sociodemográfico, 57 reactivos clasificados en 5 núcleos temáticos, y también recibieron una rúbrica para evaluar la pertinencia y la adecuación, como hemos dicho, para cada pregunta, y además hacerle observaciones a cada pregunta si lo consideraban necesario. Una imagen de lo que fue el cuestionario, el primer eje, algunas preguntas del primer eje que fueron los datos personales, y esta es una imagen de lo que fue la rúbrica de evaluación. Entonces, las preguntas estaban clasificadas por esos factores o dimensiones. Al frente podían evaluar la pertinencia de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo y 1 el valor mínimo, y la adecuación. Y en cada pregunta tenían el espacio para hacer los comentarios, las recomendaciones o las sugerencias por pregunta si lo consideraban pertinente. Y al final pues había un espacio para hacer la valoración general. Bueno, aquí un ejemplo de cómo se hizo esa evaluación, cómo se evaluó, qué comentarios tuvieron los profesores, qué hicieron los profesores con respecto a las preguntas. Toda la información de las preguntas, de las 57 preguntas y de los 3 evaluadores se organizó para hacerle un cálculo de la media y de la varianza, tanto en la pertinencia como la adecuación, y a partir de esos valores se calculó el coeficiente de consistencia interna a partir de alfa de Cambridge. Bueno, de acuerdo con esta información, K es el número total de ítems del instrumento, en este caso 57, tenemos la sumatoria de las varianzas individuales de cada pregunta y la varianza total del instrumento. Bueno, entonces en el análisis de la pertinencia se hizo por secciones pequeñas, se tomó el valor general y el valor absoluto de esta sumatoria. Encontramos que el valor de alfa es de 0.973 para la pertinencia y para la adecuación de 0.987. Bueno, con respecto a los resultados cualitativos de la validación del instrumento, pues los profesores hacían recomendaciones con respecto a la repetición de algunas preguntas, de omitir cierta información, de darle más relevancia a los datos culturales para los fines de este proyecto investigativo. Las recomendaciones principales se pueden agrupar en estas 3. La organización, cambiar el orden de algunas preguntas, clasificarlas mejor, reagruparlas. La organización, precisión conceptual,
algunos términos que para los evaluadores no estaban muy claros, como el término no binario o segunda lengua, educación formal, que sugirieron hacer aclaraciones en pie de página o cambiar los términos, y pues la reiteración en algunas opciones de respuesta. A partir de esa primera evaluación que hicieron los jueces expertos, ese cuestionario fue ajustado, fue corregido y se generó en un formulario de Google. Aquí surgieron de 57 preguntas, pasamos a 59 preguntas. Luego hicimos una prueba piloto de ese cuestionario. Se hizo con un grupo de estudiantes de la asignatura Fundamentos de Investigación Cualitativa en Educación, también de la misma carrera. Son estudiantes de séptimo semestre y para la fecha pues eran 3 estudiantes, 11 mujeres y 2 hombres. Y esto se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones de Tecnología, Información y Comunicaciones de la Universidad Industrial de Santander, en la sala 2,9, el 27 de enero de 2020, en un espacio de 1 a 4 p.m. Los estudiantes, pues, se les sugirió la actividad, se les pidió que participaran en esta validación, primero porque estaban viendo investigación cualitativa, porque también queríamos ver cómo se hace el proceso de validación y porque consideramos que son una población que se ajusta también a las necesidades del proyecto. Ellos recibieron instrucciones de validación y también algunos criterios para evaluar cada una de las preguntas, que fue también pues, enviada al correo electrónico de cada participante. ¿Qué evaluaban ellos? La claridad, que las preguntas fueran entendibles, la pertinencia, que cada pregunta estuviera relacionada con el tema y el problema de investigación, que estuvieran adecuadas, ajustadas a la población, a estudiantes universitarios, y además criterios como la redacción de las preguntas, la ortografía y la digitación. De acuerdo con la información de esta prueba piloto, pues encontramos algunas inconsistencias que hemos clasificado en 5, cuáles eran las preguntas específicas del cuestionario que tenían esos llamados de atención y cuáles eran las alternativas de solución. Entonces, las inconsistencias, la primera inconsistencia tiene que ver con falta de opciones de respuesta. Las preguntas que están ahí en la diapositiva son las que tenían como esa falencia, y la alternativa era agregar. ¿Qué tipo de imprecisiones tendríamos acá? Pues que en alguna respuesta los estudiantes no encontraron una opción que se ajustara a sus requerimientos, a sus puntos de vista. Otro criterio, marcar todas las opciones de respuesta como si fueran obligatorias. Se quitó esa obligatoriedad en algunas opciones. Algunos signos de puntuación, algunos errores en la digitación que a veces se iban, ellos lo pudieron identificar, y con eso pues se eliminaron, por ejemplo, los puntos finales de todas las preguntas, se agregaron información aclaratoria entre paréntesis en algunas de ellas, se incluyeron algunos grafemas que faltaban en digitación. Imprecisiones terminológicas, por ejemplo, se eliminaron algunos términos repetidos, se cambiaron términos, se usaron sinónimos y se revisó la redacción de algunas preguntas también. Eso con respecto a la validación del instrumento. Bueno, entonces ese fue el primer instrumento de recolección de información y el proceso de validación. En esta tercera fase de la ponencia hablaré un poco de lo que fue el proceso de recolección del corpus, del documento escrito que hace parte del corpus definitivo del trabajo doctoral. Bueno, entonces, además del cuestionario que ya fue validado y fue ajustado, el segundo instrumento era la redacción de un texto argumentativo a partir de una pregunta genérica que tenía que ver con la situación de profesionalización docente. Todo ese corpus y el análisis preliminar de ese corpus se hizo utilizando los programas Wordsmith Tools versión 5 y Thermostat Web 3.0. El corpus lo entenderemos aquí como un conjunto de textos que comparten ciertos rasgos definitorios, como un conjunto amplio de textos digitales que tienen una organización determinada y que permiten describirlo y luego analizarlo. En la construcción de ese corpus, pues debemos considerar el tipo, el número, la selección de los textos particulares, cuáles son las muestras que integran ese corpus, la longitud de la muestra. Estoy de acuerdo a Parodi, Quirós y Weber.
Bueno, la metodología para la recolección del corpus, pues trabajamos con 33 estudiantes de cuarto semestre, la asignatura didáctica de la argumentación de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Industrial de Santander, matriculados en el segundo semestre del año 2019. Y estos 33 estudiantes estaban organizados en dos grupos, el grupo H1 y K1, con 3 horas de clase los días jueves. En el grupo H1 participaron 16 estudiantes, 14 mujeres y 2 hombres, en edades comprendidas entre los 18 y los 22 años. Y en el grupo K1, 20 estudiantes, participaron 18, 13 mujeres y 5 hombres, en edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. También se llevó a cabo en el Centro de Tecnología de Información y Comunicación, CENTIC, de la universidad. Es un centro especializado con bases de datos, con acceso a internet, con computadores. Se optó por no hacerlo en espacios áulicos convencionales, primero porque en este centro de investigaciones tendrían la posibilidad de acceder a diferentes fuentes, por ejemplo, si querían apoyar sus argumentaciones con argumentos de autoridad o si querían hacer alguna consulta adicional. Entonces, bueno, son imágenes representativas de ese espacio de redacción. Y se llevó a cabo pues el 3 de octubre del año 2019 en el horario de clase habitual. Antes de recopilar el corpus, se hizo pues la explicación de los objetivos, de los alcances, para que ellos firmaran el consentimiento informado, los consentimientos informados, y pues también se les otorgó un incentivo académico, que era pues una nota de 5 en su promedio de notas del primer corte por la participación que tuvieron en la construcción de este corpus. El desencadenante o detonante escritural, como hemos dicho, tiene que ver con la percepción docente que circula en la sociedad bajo la forma de memes o comentarios virtuales en redes sociales. Esos memes y esos comentarios fueron organizados en un documento en PowerPoint, fue nombrado como situaciones 1 y 2 y fue enviado a los correos electrónicos de los participantes. El archivo está constituido por 4 partes. La primera era situación 1, que era un conjunto de 4 memes y un comentario virtual. Situación 2, que eran comentarios derivados de una noticia de un diario regional. Y la instrucción era: ¿crees que lo que dicen los memes y los comentarios en Facebook tienen algo de verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Recomendaciones: que usaran un procesador de texto, Microsoft Word, que nombraran el archivo como texto más los apellidos y que se aseguraran que los textos no superaran las 400 palabras. Los tiempos de redacción, pues la redacción inicial se planificó para 60 minutos, sin embargo, pues estuvieron como en algunos promedios. El primer texto del grupo H1 fue para 37, fue entregado a los 37 minutos y el último texto a los 134. Y en el grupo K1, el primer texto fue entregado a los 48 minutos y el último a las 114 minutos. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta los tiempos de redacción? Porque este dato nos permite conocer la posición de entrega del texto y asignar el primer código, y asimismo porque el tiempo va a ser una variable que nos permita identificar la calidad de los textos y la densidad argumentativa. Hablando un poco de la representatividad de este corpus, retomamos a Weber, quien nos dice que el tamaño no es la consideración más importante para seleccionar una muestra representativa, sino que se incluya la totalidad del rango de variabilidad de una población. En este caso, contamos con el 91,7% de los participantes del grupo didáctica de la argumentación de este semestre matriculados. Algunos resultados parciales de estos datos: pues primero recopilamos 33 textos de lengua escritos en lengua materna. Son textos de no ficción, específicamente textos argumentales posicionales desde la perspectiva de Calzamiglia y Tuzón. Y aquí hay algunas características que nos han llamado la atención. El número total de tokens es de 13.946, el número total de types es de 2.669, tokens es el total de palabras que ellos utilizan, y los types, el número de palabras diferentes que se utilizan. Y la relación token-types nos da una idea de densidad y de complejidad
en la producción textual. Estos datos fueron procesados con Wordsmith. Bueno, tenemos datos como cuántas oraciones en total, texto por texto, de modo general, cuál es el número de párrafos, cuál es la desviación estándar, cuál es la extensión de cada palabra por lo general. Bueno, encontramos como datos principales que el 87,9% de los textos están integrados por un solo párrafo. Ya es una información relevante para la construcción de la propuesta teórico-metodológica, la estructuración de los párrafos, qué son párrafos, cómo deben consolidarse esa información. Se muestran grandes diferencias en el número de oraciones. Por ejemplo, encontramos textos que tienen 6 oraciones o algunos textos que tienen 26 oraciones. Entonces, también son datos para la propuesta teórico-metodológica, la organización de las ideas de manera coherente, sintagmáticamente adecuada para expresar una idea con sentido. Y esa relación types-token, pues nos da una idea, es un indicador de la riqueza léxica y de la complejidad escritural. Bueno, como conclusiones generales de esta ponencia, pues tenemos que la validación es una etapa central en la construcción de cualquier instrumento de recolección de información. Aquí mostramos pues esas etapas para validar el cuestionario socioeconómico, pues que hace parte del proyecto doctoral que actualmente se lleva a cabo y que busca correlacionar variables sociales con variables textuales. Son resultados parciales lo que hemos mostrado y lo que se ha podido ver también es que sí existen algunas diferencias en la producción de esos textos con respecto a las variables seleccionadas. Y otra gran conclusión del proyecto es que esos rasgos y componentes sociales tienen valor en la producción de cualquier discurso, ¿sí? Que haga algún integrante de los grupos y de la sociedad en general. Las investigaciones sociolingüísticas tienen por objetivo responder a la pregunta si hablan diferente las personas que conforman diferentes grupos sociales, si las variables sociales condicionan la forma en que hablen o, en este caso, la forma en que escriben y producen textos los estudiantes de un grupo universitario. Estas son algunas referencias bibliográficas que hemos utilizado hasta el momento para esta ponencia y muchísimas gracias.